Hola a todos. A ver, pensemos un momento. Cuando empezó el siglo XXI veníamos de un siglo XX tela de violento, ¿verdad? Así que todo el mundo esperaba que por fin llegara una época de paz. Pero, ¿ha sido así de verdad? Pues eso es justo lo que vamos a investigar hoy, los conflictos que han ido marcando nuestro mundo en estas últimas décadas. Y aquí la tenemos, la gran pregunta del día. Después de un siglo XX con 2 guerras mundiales y un montón de conflictos más, ¿de verdad el siglo XXI está siendo un siglo tranquilo? La esperanza era esa, claro, que hubiésemos aprendido la lección. Vamos a ver si ha sido así o no. Vale, pues para entender bien lo que pasa ahora, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Pero no muy lejos, ¿eh? Solo hasta el final del siglo XX, porque las guerras que estaban activas en ese momento, bueno, digamos que fueron como el prólogo de la historia que vivimos hoy. Prepararon el terreno para todo lo que vino después. Fijaos en este mapa. Cuando el siglo XX estaba dando sus últimos coletazos, el mundo pues no estaba precisamente en calma. Todas esas zonas en rojo que veis son conflictos que estaban en marcha. O sea que no era algo de un solo país, ¿eh? Era una realidad que se extendía por muchísimos sitios, sentando las bases del nuevo siglo. Y uno de los primeros grandes conflictos de esa época, que seguro que suena, es la Guerra del Golfo. La cosa empezó cuando Irak, que en aquel momento estaba gobernado por Saddam Hussein, decidió invadir a su vecino, que era mucho más pequeño, Kuwait. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, por el petróleo. Kuwait tenía muchísimo. Pero claro, el resto del mundo no se iba a quedar mirando. Y la respuesta fue rapidísima. Se montó una coalición internacional enorme de 34 países, con Estados Unidos a la cabeza. Y ojo, no lo hicieron por su cuenta. Recibieron el visto bueno, la autorización de una organización súper importante, la ONU. Su misión era muy clara: entrar y liberar Kuwait. Hablando de la ONU, ¿qué es exactamente? Bueno, pues la ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas, es como un gran club de países de todo el mundo. Se creó justo al acabar la Segunda Guerra Mundial y su objetivo principal es, o al menos debería ser, mantener la paz y la seguridad. Vamos, evitar más guerras. Entonces, ¿cómo actuó la ONU en este caso? Pues a ver, siguió los pasos que se supone que tiene que seguir, fue de manual. Primero, intentó la vía diplomática. Le dijo a Irak básicamente, oye, saca a tus soldados de Kuwait ahora. Pero Irak pasó olímpicamente. Así que la ONU tuvo que pasar al plan B, autorizar el uso de la fuerza militar para resolver la situación. Y mientras todo esto pasaba en el Golfo, en Europa estaba a punto de estallar una bomba. En los Balcanes había un país llamado Yugoslavia, y era un país complicado, porque dentro vivían muchos pueblos muy diferentes, que se habían mantenido unidos un poco a la fuerza. Pues bien, ese país empezó a romperse en 1000 pedazos. A ver, la clave para entender esto es que, aunque vivían juntos en Yugoslavia bajo un gobierno comunista, en realidad eran pueblos con culturas, religiones e idiomas súper diferentes. ¿Qué pasó? Pues que cuando el comunismo se derrumbó, cada uno dijo, ahora quiero mi propio país. El problema es que esa separación no fue nada pacífica. Fue una guerra terrible que dejó decenas de miles de muertos. Cambiamos de escenario para hablar de un conflicto que es, bueno, uno de los más largos y complicados de la historia moderna, el conflicto entre israelíes y palestinos. Es, en esencia, la historia de dos pueblos que reclaman la misma tierra como suya. Y claro, esa disputa lleva ya décadas y décadas de enfrentamientos. Si miramos la historia reciente, hay momentos clave. Por ejemplo, en 1987 estalló la primera intifada. Intifada es una palabra árabe que significa sacudida y fue una revuelta popular palestina. Se la llamó también la Revuelta de las Piedras. Unos años más tarde, en el 93, pareció que llegaba la luz con los acuerdos de Oslo, un intento muy serio de paz. Pero no funcionaron. Y la triste realidad es que a día de hoy el conflicto sigue ahí. Bueno, y con todo este panorama, damos el salto. Bienvenidos al siglo XXI. Como vemos, las guerras no desaparecieron con el cambio de siglo, ni mucho menos, pero sí que empezaron a cambiar, a transformarse. Aparecieron nuevas amenazas, nuevas formas de combatir, que son las que en gran parte definen el mundo en el que vivimos ahora mismo. Y esta imagen es potentísima, porque resume en 3 escenas lo que ha marcado nuestro siglo hasta ahora. Por un lado, el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Por otro, la guerra en Oriente Medio. Y finalmente, la reciente crisis de Ucrania. Son 3 momentos clave, y vamos a analizarlos uno por uno. 11 de septiembre de 2001. Una fecha que lo cambió todo. Absolutamente todo. Ese día, un grupo terrorista yihadista, Al-Qaeda, secuestró 4 aviones comerciales en Estados Unidos. El impacto fue brutal, no solo por las miles de víctimas, sino porque el mundo entero sintió que algo se había roto para siempre. Y la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar, fue contundente. Invadió Afganistán. ¿Por qué Afganistán?
porque allí es donde se creía que se escondía el cerebro de los atentados, el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que contaba con la protección del gobierno de ese país, los talibanes. Y así empezó una guerra que duraría casi 20 años. Y la cosa no acabó ahí. Apenas 2 años después, en 2003, la atención se desvió a Irak. Estados Unidos, junto con el Reino Unido, invadió el país. La excusa oficial fue que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Pero aquí hubo mucha polémica, ¿eh? Primero porque lo hicieron sin el permiso de la ONU. Y segundo, porque esas famosas armas nunca, jamás se encontraron. Damos un salto en el tiempo y nos plantamos casi en el presente. Ojo, que entre la guerra de Irak y hoy han pasado muchísimas cosas. Pero vamos a centrarnos en algo que ha sacudido al mundo entero, el regreso de la guerra a gran escala a Europa. Un recordatorio muy duro de que la paz, por desgracia, nunca se puede dar por sentada. Hablamos, claro, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que empezó en 2022. Para entender el origen, ambos países habían sido parte de la Unión Soviética, pero Ucrania quería acercarse más a Europa y a la OTAN. Rusia vio esto como una amenaza inaceptable y lanzó una invasión a gran escala. Las consecuencias, una crisis humanitaria devastadora. Y es que al final de esto va todo. Una guerra no es solo lo que vemos en las noticias, ¿sabéis? No son solo tanques y soldados. La guerra tiene un coste humano gigantesco. Y sus consecuencias nos acaban salpicando a todos, de una forma u otra. Fijaos en esta palabra, millones. No es solo un número en una pantalla, son millones de personas. Personas de carne y hueso que cada año tienen que dejarlo todo atrás, su casa, su trabajo, sus amigos, para huir de una guerra. Es una cifra que, si lo piensas, te deja helado. ¿Y qué pasa con toda esa gente? Pues muchísimas de estas personas desplazadas acaban en campos de refugiados, lugares donde las condiciones de vida son durísimas y donde a veces tienen que pasar años esperando. Sin duda, esta es la cara más amarga, la más cruel de cualquier conflicto. Pero las consecuencias también nos llegan a nosotros. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué en los aeropuertos hay que pasar tantos controles? ¿Por qué no se pueden llevar líquidos? Pues la respuesta está en el 11 de septiembre. Desde aquel día nuestra forma de viajar en avión cambió radicalmente y para siempre. Entonces, volvamos a la pregunta con la que empezamos todo esto. ¿Ha sido el siglo XXI ese siglo de paz que tanto se esperaba? Viendo todo lo que hemos visto, guerras, atentados, crisis de refugiados, pues hombre, parece que la respuesta está bastante clara, ¿no? No ha sido exactamente lo que se esperaba allá por el año 2000. Y es que la historia no se detiene, se está escribiendo ahora mismo mientras hablamos. Lo que hemos aprendido hoy es que los conflictos cambian. Cambian de lugar, de motivos, de protagonistas, pero no desaparecen. Así que la pregunta final, la que queda en el aire, es ¿y ahora qué? ¿Cómo será el resto de este siglo que nos está tocando vivir?